Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda profesor José. Bienvenidos a una nueva clase en el área de matemáticas. El día de hoy resolveremos la actividad de aprendizaje número 3, que nos dice, representamos una función al determinar situaciones de la vida diaria. Recuerda que estamos desarrollando la experiencia de aprendizaje número 6 y la competencia a desarrollar es resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Recuerda que el propósito de esta clase es que tú puedas plantear conclusiones sobre la utilidad de una función para determinar los espacios en los que podemos realizar actividades, en este caso pueden ser físicas, en beneficio de nuestra vida saludable. Y también recuerda que para poder realizar esta clase, recordamos algunas nociones básicas sobre funciones. Por ejemplo, cuando tú vas a una tienda, en este caso, y compras una gaseosa, en este caso, la señorita te va a decir que el costo de una gaseosa es más o menos un costo de 2 soles, ¿verdad? ¿Qué pasaría si tú compras 2 gaseosas? ¿Cuánto se pagaría? Cierto, ¿no? Que sería, en este caso, sería 4 soles, 2 de la primera y 2 de la segunda. Y si compramos 3 gaseosas, bueno, sería 6 soles, ¿verdad? Muy bien. Y así, si compramos 4 gaseosas, sería en este caso 8 soles, ¿verdad? Y ahí depende, en este caso, de cuántas gaseosas compre para yo poder pagar. Ahora, estos datos que en este caso he podido representarlos en forma gráfica, lo puedo representar también en un diagrama sagital. En este caso, por ejemplo, a la primera componente le pondré X y a la segunda componente le pondré Y. Ahora, en este caso, por ejemplo, yo he comprado, en este caso puedo comprar una gaseosa. Si compro una gaseosa, voy a pagar 2 soles, ¿verdad? Si compro 2 gaseosas, voy a pagar 4 soles. Si compro 3 gaseosas, voy a pagar 6 soles y así, ¿no? 4 sería 8 y así sucesivamente por la cantidad de gaseosas, ¿verdad? En este caso, en este diagrama sagital, ¿cómo se le conoce a la primera componente? En este caso, a eso se le conoce como la variable independiente. ¿Y cómo se le conoce a la segunda componente? Como variable dependiente. Que una variable depende de otra. ¿Cómo así? Por ejemplo, la variable en este caso, el dinero que yo voy a gastar, depende de cuántas gaseosas yo compre. Por ejemplo, si compro una gaseosa, solamente voy a gastar 2 soles. Pero si compro 3 gaseosas, voy a gastar 6 soles. Si yo compro 10 gaseosas, voy a gastar 20 soles. Cierto, ¿no? Que la segunda componente depende de la primera, ¿verdad? A esto también se le conoce como el conjunto de partida y aquí también se le conoce como el conjunto de llegada. ¿Ya? No te olvides. Ahora, también aquí podemos determinar, no se olviden, el dominio. ¿El dominio quién sería? Serían los elementos, en este caso, del primer conjunto, o el conjunto de partida, o en este caso, el conjunto de las abscisas, o de la variable X. Y la variable dependiente sería el rango, o en este caso, el conjunto de llegada, o en este caso, el conjunto de las ordenadas, o en este caso, de la variable Y, ¿verdad? Y no te olvides que estos datos los podemos también agrupar en conjuntos. Por ejemplo, en este caso podemos decir que 1 se agrupa con 2, ¿verdad? También podemos decir que 2 se agrupa con 4, 3 con 6, 4 con 8 y así sucesivamente. Depende en este caso, como les dije, de cuántas gaseosas compremos para poderlo pagar. A esto se le determina en este caso una función. En este caso, la función de X se determina. Cierto o no que cada valor es el doble, ¿verdad? Por ejemplo, de 1 el doble es 2, de 2 su doble es 4, de 3 su doble es 6, de 4 su doble es 8. Entonces, la función que estamos determinando sería el doble de X, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cómo se le llama a esta expresión? A esto también se le conoce como la regla de correspondencia. ¿Sí? Es la ecuación, en este caso determinado, de mi función, en este caso que he tomado como ejemplo. Pero recuerda, ¿y qué es una función en este caso? Aquí llamamos función. Bueno, dice que es una relación que se establece entre dos conjuntos, a través de la cual a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto. Por ejemplo, vamos a tomar el caso anterior, en este caso, pero solamente hasta el número 4. ¿Ya? A ver, una gaseosa cuesta 2 soles, 2 cuesta 4, 3 cuesta 6, 4 cuesta 8. Ahora, en este caso,
esta es una función. Ahora, ¿cómo sería el dominio de esta función, de este ejemplo? Se dijo que la función en este caso son los elementos del primer conjunto, el conjunto de partida o en este caso el conjunto de la variable x. En este caso, ¿cuáles serían los elementos del dominio en este caso? Sería en este caso 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Y si yo les preguntara, ¿y cuál sería el rango? Muy bien, el rango serían los elementos del conjunto de llegada, o en este caso el conjunto de la variable y, ¿verdad? ¿Y quiénes serían esos? Serían 2, 4, 6 y 8. Muy bien. Y recuerden que la función en este caso sería el conjunto 1 con 2, 2 con 4, 3 con 6, 4 con 8, ¿verdad? Muy bien. Esto también, jóvenes, recuerden que también lo podemos expresar de diferentes formas. En este caso lo podemos expresar de 4 maneras diferentes. A ver, ¿cómo así? Por ejemplo, la primera forma es en una tabla o también se le conoce como tabulación. Recuerda que una función lo podemos determinar ya sea en una tabla en forma horizontal o en una tabla en forma vertical. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí también tenemos la variable x, la variable y o los elementos del conjunto de partida, los elementos del conjunto de llegada. De la misma manera en forma vertical. A ver, colocamos los valores. 1, si le pongo 1 a x, ¿cuánto saldrá y? 2, ¿verdad? Si x vale 2, y es 4. Y así, ¿no? 3 con 6, 4 con 8. De la misma manera en forma vertical. Si x vale 1, y vale 2. Si x vale 2, y vale 4. Y así, ¿verdad? Podemos completar. En este caso se puede hacer en forma de una tabla. Esto se le llama tabulación. ¿Ya? ¿Cuál sería la otra forma de expresar en este caso o relacionar una función? Sería en este caso en el diagrama sagital. O en este caso el ejemplo que hemos visto en el caso anterior, que sería en esa forma, ¿verdad? Y esto sería en este caso un diagrama sagital. Ahora, ¿qué más podemos hacer en este caso? Una tercera forma también es en una expresión algebraica. En este caso, ¿cómo algebraica? En este caso tomamos el conjunto, ¿no?, de los valores que hemos obtenido de ese ejemplo. Y cierto, ¿no?, que esta función lo podemos representar como el doble, ¿no? Recuerda que el doble de 1 es 2, el doble de 2 es 4, el doble de 3 es 6. Entonces sería representado por su doble, ¿no? O también conocido como su regla de correspondencia, ¿sí? Y otra forma que también lo podemos utilizar en este caso es en la forma gráfica. ¿Cómo así? En este caso, tomamos como ejemplo la tabla en forma vertical. Ahora, para poder graficar, en este caso, pongo mi plano cartesiano y ubicamos los puntos. No te olvides que este es el eje de las X, el eje de las Y, o el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas. Por ejemplo, 1 lo representamos con 2. A ver, X en 1, acá está. Con 2 sería aquí, ¿verdad? Colocamos un punto. Cuando X vale 2, Y vale 4. Bueno, X2 está aquí, Y4 sería aquí, ¿verdad? 3 con 6, bueno, ya sería ahí, y 4 con 8. Ahora, si unimos todos estos puntos, en este caso, esa línea, en este caso esa recta, sería la gráfica, en este caso, de mi función, que hemos determinado que sería de 2x. ¿Sí? Muy bien, no te olvides, ¿no? En una tabla, en un diagrama sagital, en una expresión algebraica y en forma gráfica. Ahora, veamos un ejemplo. Por ejemplo, a ver, nos dice: en esta etapa de cuarentena, José, que vive en el centro poblado de La Unión, llama a un técnico para que le arregle su computadora. Y él le dice que le cobrará 20 soles por el pasaje de ida y vuelta y 5 soles por cada hora que arregle dicha computadora. Si al cabo de 7 horas de trabajo, la pregunta es: ¿cuánto fue lo que pagó José al técnico? Halla la regla de correspondencia y grafica dicha función. A ver, ¿de qué nos habla esta situación problemática? En este caso, bueno, ¿no? En este caso sabemos que estamos en etapa de cuarentena y un joven llamado José, que vive en el centro poblado de La Unión, llama a un técnico para que arregle su computadora. Pero el técnico le dice que él le va a cobrar por pasaje, solamente por pasaje, 20 soles. Y aparte le va a cobrar 5 soles por cada hora de trabajo que se demore arreglando su computadora. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a resolver esta situación.
Bueno, nos dice eso, ¿no? Que le va a cobrar pasaje 20 soles y 5 soles por cada hora que trabaje, ¿verdad? A ver, yo les pregunto a ustedes, jóvenes, si por ejemplo, en una hora de trabajo, ¿cuánto es lo que le va a cobrar el técnico? ¿O cuánto le va a pagar en este caso José? A ver, veamos. Por su trabajo, en este caso, como es una hora, ¿no? Y le paga 5 soles por hora, sería 5 por 1, sería 5, ¿verdad? 5 soles. Pero ahí tenemos que agregarle, en este caso, su pasaje. ¿Y cuánto es su pasaje? Su pasaje es 20 soles. Por lo tanto, en una hora de trabajo que el técnico se demore, José le va a pagar en total 25 soles. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, yo les pregunto, ¿y cuánto le pagará en 2 horas de trabajo? ¿Será 50, el doble? No, ¿verdad? A ver, analicemos. Dice que le cobra 5 soles por hora, por cada hora. Si trabajó 2 horas, ¿cuánto sería acá? Sería 10 soles, ¿verdad? 5 por las 2 horas de trabajo sería 10 soles. Pero ¿qué pasa con el pasaje? ¿Le va a cobrar más pasaje? Ya no, ¿verdad? El pasaje es un solo pago, ¿no? Es solamente 20 soles. En total, ¿cuánto pagará si trabaja 2 horas? Le pagará 30 soles. Y así, ¿podemos saber cuánto le pagará en 3 horas? Sí, ¿verdad? En este caso sería, ¿cuánto sería por su trabajo en 3 horas? Sería 5 por 3, sería 15. Más los 20 soles del pasaje, que siempre le va a cobrar, sería 35 soles. Y así podemos sacarlo de diferentes maneras. Pero ¿qué pasaría si trabaja, por ejemplo, X horas? No sé cuántas horas va a trabajar. En este caso, ¿cuánto será su trabajo, el pago por su trabajo? A ver, recuerda. Si era una hora, sería 5 por 1, 5. Si fuera 2 horas, sería 5 por 2, 10. Si fuera 3 horas, sería 5 por 3, 15. Si son X horas, ¿cierto no que sería 5 por X? Sería 5X, ¿verdad? Porque no sé cuánto vale X. Pero aquí se le agrega más su pasaje. Pero el pasaje sí sé que es 20 soles, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos determinado su expresión algebraica o su regla de correspondencia. En este caso, yo puedo decir que la regla de correspondencia de este caso, de este ejemplo, sería la función de x será igual. ¿A qué cosa? A 5x aumentado o sumado más 20, ¿verdad? ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Muy bien. A ver, veamos qué sigue. Una vez que ya tengo la regla de correspondencia, en este caso me queda solamente tabular. Ahora, ¿cómo voy a tabular? En este caso, voy a colocar, en este caso, a ver, si es una hora, ¿cuánto voy a pagar? Por una hora voy a pagar 25 soles. Si son 2 horas, voy a pagar 30 soles. Si son 3 horas de trabajo, voy a pagar 35 soles. ¿Y qué pasaría si fuera 4 horas de trabajo? ¿Cuánto voy a pagar? Sería 40, ¿verdad? Muy bien. Una vez que ya tengo la tabulación de los datos obtenidos, ahora solamente me queda en este caso graficar, ¿verdad? A ver, ¿cómo lo voy a graficar? Por ejemplo, cuando x vale 1, no te olvides la eje x, eje y, x vale 1, y vale 25. Bueno, le he colocado de 10 en 10. 20, 25 será la mitad, ¿no? Aquí será 25, ¿verdad? Muy bien. Cuando x vale 2, y vale 30. A ver, x2, y 30 estaría más o menos aquí. Cuando x vale 3, 35. Y cuando x vale 4, en este caso, 40, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora? Solamente completamos con una recta. Y podemos decir que el nombre de esa recta sería la función de 5x más 20. ¿Sí? Ahí está la regla de correspondencia y su gráfica de nuestro problema. Pero ojo, también nos dice, ¿no? ¿Cuánto será lo que en este caso le pagaremos por 7 horas de trabajo? ¿Y cuánto sería por 7 horas de trabajo? Sería 55, ¿verdad? Muy bien, porque sería 7 horas por 5, 35, más 20 su pasaje sería 55. Entonces podemos decir que en total pagó 55 soles por todo el trabajo realizado. Muy bien, ¿qué tal el problema? Interesante, ¿verdad?